Reyes, capítulo número 17 y versículo número 13. 17-13, primer libro de los Reyes. Siempre recordándole, insistiendo en enseñarle que no confunda los libros con las epístolas o cartas. Libro es una cosa, epístola es otra. Este es el primer libro de los Reyes. Trate la manera de quitarse la palabra primera de Reyes, segunda de Reyes, primera de Crónicas, segunda de Crónicas. Es incorrecto, es libro. Amén. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo número 13. Dice así la palabra. Elías le dijo: no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Buen Dios y Padre eterno, en esta noche una vez más, como siempre, asombrados de tu gracia para con nosotros, tu pueblo. Nos admiramos aquellos que buscamos tu palabra. Señor, nos asombras aquellos que siempre esperamos un rema de ti, porque eres fiel, Señor, porque siempre concedes el deseo de nuestro corazón. Oramos en esta noche para que tu palabra no encuentre estorbos, Señor, en nosotros. Oramos para que nuestra alma, nuestro ser, nuestro corazón, nuestro entendimiento esté atento a tu palabra, Señor, y que ninguna de estas palabras caiga a tierra. En el nombre de Jesús bendecimos nuestras familias, nuestros hermanos que están fuera y todos aquellos que con nosotros están o estarán conectados. En el nombre poderoso de Jesús oro para que todo cansancio sea quitado, sueño o debilidad, preocupación. Señor, en el nombre de Jesús traigo cautivo todo pensamiento a la voluntad de Cristo Jesús. Todo esto lo hemos orado como pueblo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, por favor, hermanos, pueden sentarse. El tema de esta noche es un tema muy interesante. Ya hemos puesto este tema, pero en otro sentido. El tema de esta noche es no tengas temor. Pero ¿en qué sentido no tengas temor? Hace un tiempo atrás estuvimos estudiando, porque en la predicación tenemos la bendición de ser enseñados, tenemos enseñanza en la misma predicación. Y era aquel phobos, aquel miedo, aquel temor, palabra griega, phobos, que de ahí viene la fobia. Entonces, no es en relación a ese miedo, a ese temor que nos ha mantenido a muchos hasta prisioneros, en cautividad, etcétera, y que no nos ha permitido tener una vida abundante. Aquí el no tengas temor tiene que ver de tener temor de dar en nuestra escasez. Aquí hay otro tipo de temor, el temor de dar en la escasez. Entonces aquí el tema es: no tengas temor de dar en la escasez. No tengas temor de dar cuando no tengas, cuando no tienes, o cuando en el futuro. No tenga temor de no dar cuando no tenga, porque es posible que hoy tenga pero mañana no. No tenga temor. Y así como vencemos ese temor, ese miedo que nos fue impuesto desde nuestra niñez porque nos asustaron o porque hubo algún acontecimiento que afectó nuestro ser, afectó nuestra alma, miedo a la oscuridad, miedos a enfrentarnos a una situación difícil, miedo de ir a hablar hasta con el jefe, que es un humano,
¿Es alguien que se va a podrir luego? No es ese tipo de miedo. Es necesario no tener temor de esa forma. Pero aquí estamos viendo no tener temor de dar en la escasez. Y quiero siempre con esa sencillez de reconocimiento, para que usted pueda darse cuenta de que si vamos a compartir de un tema, esto no sale de que uno que piensa que comparto, que enseño, etcétera, sino de aquello que Dios le pone a uno de una forma increíble en el corazón y en la mente de uno. Y es increíble cuando el Señor hasta le dice a uno hasta de lo que uno tiene que hablar. Le pone hasta las ilustraciones, le trae hasta los recuerdos, le trae hasta las experiencias. ¿Sí? Es algo sobrenatural. ¿Por qué le aclaro esto? Porque si no estaría diciendo que es algo que yo he buscado, que yo he preparado. Y le quiero decir que es algo que el Señor puso en mi corazón. Fíjese que el martes, por ejemplo, el martes yo estaba preparándome para poder seguir con lo del Salmo 119, y de una forma tan tajante me sentí solo en la palabra del Salmo 119. Me sentí solo, me sentí sin respaldo, me sentí como un cumbo vacío, y dije yo, no, así no puedo subir a predicar, aquí algo pasa. Y qué tremendo, porque de repente sentí en mi corazón el compartir sobre la amargura. Y usted se pudo dar cuenta lo que Dios hizo con nosotros. Usted es testigo, y testigo de eso. Usted es testigo de eso. Entonces, de igual manera, el día de ayer, de una forma así tan sorprendente, porque estoy predicando hoy porque el Señor quiso que yo predicara hoy, fue también igual, increíble, y sentí en mi corazón el de no temas. Pero yo no sabía a qué se refería el Señor. Y decía, si hace poco compartí sobre esto. ¿Por qué le digo todo esto? Para que usted no dude de lo que Dios nos da. Créame, no hay nada bueno en nosotros para darle a usted. Pero Dios puede usarnos a nosotros para darle lo que Él sabe que usted necesita. Y cada tema no solo es para el pueblo, para nosotros los que lo enseñamos. Somos los primeros en ser bendecidos, somos los primeros en recibir el rema. Entonces, solo le voy a leer nuevamente la cita. Elías le dijo, porque es muy importante leerlo frescamente. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como ha dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Mire qué tremendo esto. Fíjense que hemos hablado de todo el contexto anterior y posterior, pero el Señor me puso en mi corazón compartir exclusivamente de este versículo. Y lo primero con lo que quiero comenzar, valga la redundancia, es que note quién dice. Es Elías. Es Elías. ¿Y quién es Elías? Elías es el siervo, no el cacique, no el jefe, el siervo. O sea, el mensajero, o sea, el que lleva el mandado, el que lleva el recado, el criado del que es dueño de todas las cosas. Es Elías quien únicamente repite lo que el Señor dice. Por eso los profetas decían, así dice el Señor, así dice Jehová. Y con la explicación que yo le di en el inicio, le estaba diciendo, no lo digo yo, lo dice el Señor. El Señor es el que quiere que eso se enseñe. Y si no va a haber resultado, a mí no me debe de importar. Si a usted no le sirve, a mí no me debe de interesar. Yo tengo que hacer lo que Él dice que yo haga. Porque todo lo que Él hace, se cumple. Todo lo que Él habla, se cumple. Aunque no sea en el momento.
Amén. Entonces, es Elías quien lo dice, el siervo del Señor. No tengas temor, es lo que comienza. No tengas temor. Fíjese bien, la situación de esta viuda, extrema escasez. ¿Por qué? Porque prácticamente ya no había, sino solo para una comida más. Y ya no hay más. Y ya no hay dónde agarrar. Y ya no hay forma de conseguir. Entonces, note que el Señor pone en la, ¿cómo le dijera? En la máxima expresión, casi es, no tiene nada. Pero por ese poquito, y en ese poquito es que Él va a obrar. Y esto va a hacer que todo cambie por ese poquito. Va a hacer que todo cambie. Pero para que todo cambie, no tengas temor. Porque el temor te va a paralizar, como en el temor a la oscuridad, como el temor a lo desconocido, como el temor a la naturalidad, como el temor a la oscuridad, como el temor ante un gigante, como el temor ante una bestia, te paralizará y no podrás ni siquiera defenderte. Pero lo que te estoy hablando y lo que te voy a hablar, lo que te voy a mostrar, no debe de paralizarte. Porque si te paralizas, aunque no haya gigante, aunque no haya una bestia, aunque no haya un enemigo, aunque no haya un demonio, te va a matar. Porque si tienes temor, entonces morirás de hambre. Entonces, si tienes temor, no habrá provisión. Entonces, si tienes temor, no podrá haber multiplicación. Y óigame, qué terrible el estado en el cual nosotros nos encontramos. Somos casi avaros por naturaleza. Y quiero decirle algo, hermano. Siempre de parte del Señor, cualquier día le voy a compartir de esa miseria, de la cual no nos podemos quitar. Tenemos y seguimos en miseria. Tenemos y nos duele gastar en nosotros mismos. Tenemos y nos duele gastar en nuestros propios hijos. Vivimos en miseria teniendo abundancia. Y no podemos superar esa miseria. Dios tiene que hacer algo en nosotros. Y bienaventurado el que esté atento a cuando llegue ese momento. Entonces, no tengas temor. ¿De qué? De nada. No tengas temor de nadie. ¿Por qué? Porque los números, no tengas temor. O sea, la aritmética, no tengas temor. O sea, de la finanza, no tengas temor, porque si haces números no te va a dar. Como algunos hermanos bellos, lindos, que los he oído, y antes de oírlo ya lo viví yo, porque también ya lo he dicho, y es esto: no puedo hacer un estado de pérdidas, de ingresos y egresos, porque no pegaría. Son más mis egresos. ¿Cómo es que puedo salir a tiempo con todo en el mes? No lo sé. Dios de seguro hace algo. Pero yo tengo más deudas que lo que gano. Y entonces, deme una explicación. No le tengas temor a esa aritmética. No le tengas temor a esa economía, que para muchos debe ser una economía falsa si lo hacen con sus 5 sentidos. Pero aunque para los científicos, los doctos en eso, sea una economía falsa, a nosotros nos funciona porque es la fe. Como lo que ocurrió en este caso. Entonces, no tengas temor de nada ni de nadie, de nada la ciencia, lo que la gente dice. Este año no habrá
no habrá legumbres, este año no habrá verduras, porque este año va a haber sequía. ¿Y usted cree eso? Y si usted cree, pues va a tener que comprar muchos medicamentos. Va a tener problemas de insomnio. Y aquellos que no creímos a la ciencia, a lo que pronostican, al final del año pesamos más. O sea, comimos y bien. Entonces no tengas temor. Porque ¿cuántos tienen temor de ofrendar? ¿Cuántos tienen temor de diezmar? No ofrende si tiene miedo. No diezme si tiene miedo. Gracias al Señor, en esta iglesia no llevamos la lista de los que diezman y los que no diezman. Eso a nosotros no nos interesa, es un problema suyo y solo suyo. Porque aunque usted no ofrende, hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Y aunque usted no diezme, hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Y usted le puede decir a su marido en su casa, aunque vos no des, aquí comemos. Y cuando dice comemos es la mujer, va, yo y mis hijos. Porque ¿cuántas mujeres pueden decir, mi marido no me da para la comida y siempre comemos? Y no da y viene a comer. Y ahí se cumple la palabra, dígale, comerán y sobrará para vos. Amén. De nada ni de nadie. No temas de ayer, porque ¿qué nos afecta de ayer? Ya voy a llegar a ese punto, un punto más de más explicación. No tengas temor de ayer, porque ¿cuántos no damos por ayer, por el pasado, por la mala experiencia, por lo que nos pasó, por lo que nos inculcaron, por lo que nos metieron en el corazón? Qué tremendo cuando uno llega a Cristo y uno no diezma porque uno está saturado de aquella información, de lo que es el Evangelio, de lo que son las iglesias, de lo que son especialmente los pastores. Y de todas las cosas terribles que han hablado de los pastores, venimos al Señor y tenemos miedo, tenemos temor de ofrendar o de diezmar. Entonces no tenga temor de ayer, supérelo. Por eso dice el profeta, no tengas temor. ¿Y cómo supera el temor? Ya va a ver, espérese, no hemos llegado ahí. No tengas temor de ayer, lo que te haya sucedido en tu vida, lo que le haya sucedido. No tengas temor de ahora, no hay lluvia, hay 3 años o 3 años y medio, si lleguemos a la totalidad del tiempo, 3 años y medio y no ha llovido. No tengas temor de ahora. Es que no tengo trabajo, no tengas temor de ahora. Es que no hay para sembrar, no tengas temor de ahora. Es que ya no tengo nada en la cuenta, no tengas temor de ahora. Porque para que eso cambie, se necesita algo. Y por lo tanto no debes tener temor de ahora. Mire todo lo que se me puso en mi corazón el día de ayer para hoy. Mire, créame, yo me quedo pasmado, de ver cómo es el Señor. Porque si yo quisiera aquí venir a pantallarle, venir a decirle, mire, es que yo me esforcé, es que yo estudié, es que mire, que yo lo otro, es que yo sé de finanzas. ¿Cuál zapato? Eso es lo lindo, mire, es el que uno tiene que creerlo, que uno va a predicar. Es igual al que está en venta, le dicen, si usted cree en lo que vende, usted va a vender. Usted tiene que ser el primero en creer del producto que vende. Si usted no cree en ese producto, no puede venderlo. Si para mí no es un rema, esto no puede ser un rema para usted. No le puedo ministrar el rema si para mí no es un rema. Y tengo que comenzar diciéndole que esto es del Señor. Ni tampoco tengas temor del mañana. Tienes que superar el temor de ayer. Tienes que superar el temor por el ahora, o tienes que superar el temor por el mañana. Hace algunos años
Un hermano me ministró, no sé si fue 89, me ministró porque yo pedí ministración, me ministró, y una de las cosas que se estaban tocando ahí era mi situación financiera. Entonces este hombre me hizo entender algo tremendo y me dijo, hermano, me dijo, ¿y usted cuando tiene 25, 30 colones, o usted recibe 25, 30 colones, qué hace? Me dice. Mire cómo es el Señor, hermano. Tremendo es el Señor, no era el hermano, era el Señor. Y usted cuando oiga la prédica, no es el hermano, es el Señor que le habla a usted. Y si le da una revelación, no es el hermano, es el Señor quien le da la revelación. Ese hombre, mire, fue el Señor a través de él. Mire, me dejó, hermano, increíble. Y hermano, ¿y usted qué hace cuando alguien le da 15, 25, 30 colones? Vale, yo lo guardo, le dije. Lo que algunos de ustedes quizás hacen. Yo lo guardo. Sí, pero ¿para qué lo guarda? Bueno, lo guardo porque al final de mes tengo que pagar el agua, tengo que pagar la luz. Cada vez que voy a salir tengo que echarle 5 colones de gasolina y medir hasta dónde puedo ir y regresar con esos 5 colones de gasolina. Y usted no piensa en que quizás el Señor se lo ha dado para que usted vaya y lleve a sus hijos a comerse un sorbete. No, le dije yo. ¿Por qué? Me dijo. Porque lo guardo para pagar al final del mes los recibos. Y él solo me dijo esto: o sea que usted no cree que Dios le puede enviar cuervos después, y que eso que le da es para que usted vaya con sus hijos y coma un sorbete, o vaya y disfrute con sus hijos cuando usted no tiene. Y no cree que para el fin de mes el Señor le puede enviar cuervos. ¿Sabe qué hice? Empecé a llorar. Me atravesó el Señor. No me importa si usted no me cree. Empecé a llorar, como muchas veces me ha tocado llorar cuando estoy viendo la predicación. Empecé a llorar y sentí cuántas veces le he robado a mis hijos un momento de alegría para ellos, un momento de disfrute, una tontera, disculpe la palabra, un sorbete. Pero usted nunca se ha puesto a pensar cómo puede hacer feliz a un niño un sorbete. Usted no sabe cómo puede hacer feliz a un niño por una pelota que en aquel tiempo costaban 25 centavos las plásticas, y que para ellos son de las oficiales. Usted nunca se ha puesto a pensar que a una niña la hace feliz con una muñeca de $3, de $2, de $1. O usted no se pone feliz cuando alguien viaja y le trae una cosita por muy sencilla y dice, se acordó de mí, dice. Algo tan pequeño, tan insignificante, y usted dice, qué lindo, se acordó de mí y me trajo. ¿Entiende por qué empecé a llorar? Porque me di cuenta de que mi falta de fe le estaba robando algo que le podía dar a mis hijos. Entendí que si yo ocupaba aquello para algo que era bueno y necesario, Dios se iba a encargar de seguirme proveyendo como me había dado en ese momento, que no era para pagar el recibo, me lo había dado para que yo lo ocupara para algo. Que tenga oídos. No tengas temor. Si tienes temor es porque tienes un conflicto interno. Todo lo que le he dicho hasta este momento no está en ningún comentario. Y yo tengo comentarios y me sirven y son de gran bendición. Le estoy compartiendo lo que el Señor me puso en mi corazón. Si tienes temor de dar en la escasez, es porque tienes un conflicto interno. Y mientras ese conflicto interno lo tengas en tu vida, vas a tener temor, y eso te va a mantener en la escasez, y eso te va a llevar al resultado que es la muerte. Y no solo la muerte física, que está incluida, la muerte en muchas cosas. Porque cuántas cosas mueren por nuestra falta de fe, cuántas cosas perdemos, o cuántas cosas echamos a perder por nuestra falta de fe, porque somos agarrados, porque no creemos, porque no soltamos, porque no disfrutamos, porque no damos. Y muchas cosas echamos a perder por eso. Amén.
Porque quiero decirle algo, quiero que me acompañe al versículo número 12, por lo último que le acabo de decir. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Oiga, para que lo comamos y ¿qué? Lo que terminé antes de decirle el versículo se refiere a eso. ¿Cuántos podemos morir por el temor que tenemos de dar en la escasez? Quiero decirle algo, no sé cuántos de los que estamos aquí, y me voy a excluir en esto, no sé cuántos de ustedes son avaros. ¿Por qué son avaros? Porque de seguro tienen temor. Porque todo el tiempo están pensando en el futuro, en el mañana. ¿Y qué dice el Señor del mañana? Que no existe. Que cada día trae su propio afán. Significa que cada día tiene su propia provisión. Eso es lo que el Señor está diciendo. Si yo estoy contigo, si yo soy tu Padre, si yo soy tu Señor, significa que cada día yo tengo que de darte una provisión. Por eso, cuando ores, ora así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como sea en el cielo, que sea aquí en la tierra. El pan nuestro, ¿de qué? Dándolo hoy. Esa es la oración, dice el Señor. De cada día, no el de mañana. Si estás preocupado por el de mañana, es porque tienes temor. Es porque te han dañado, al igual que la amargura. Es porque viste a tus padres en miseria. Y todo el tiempo te dijeron: no tengo, no tengo, no tengo, no hay, no hay, no hay. Entonces todo el tiempo vivimos como niños de padres que nunca tenían. No sé si me equivoco. Desde chiquitos venimos con ese temor que no sabíamos que teníamos temor. Es una verdad. Por eso yo le decía: espero que usted pueda recibir otro rema hoy. Temor, conflicto interno. ¿Qué nos volvió temerosos? Qué tremendo. Si le dijo a la mujer: no tengas temor, es porque tenía temor. Porque otra razón le puede decir el Señor a usted: no tengas temor. Porque si usted ve a una mujer que está temblando, usted le puede decir: no tenga miedo. Si usted ve a un hombre que no quiere entrar a su casa porque posiblemente ve el perro, y usted le dice: no tenga temor. ¿Por qué le está diciendo no tenga temor? Porque seguro usted lo ve que duda. Su actitud manifiesta un miedo, un temor. No pase, no se preocupe, no tenga temor, entre. Entonces, ¿por qué le dijo el Señor a través del profeta? No tengas temor, le dijo. ¿Y de cuántas cosas nosotros no gozamos por el temor? Y no estamos hablando del oscuro. ¿Y cuántos no disfrutamos un alimento por el temor de que nos haga daño? Entonces, no tengas temor. Me voy a adelantar a algo. ¿Cómo va a quitarse el temor en mí? ¿Cómo el temor iba a desaparecer en esta mujer? Mire qué tremendo todo lo que el Señor me puso en mi corazón, hermano. Yo alabo, bendigo, agradezco al Señor, porque soy el primero en decirle: Señor, que tu palabra nunca nos falte. Nunca nos han interesado las finanzas, nunca nos ha interesado que crezcamos, nunca nos ha interesado el que nosotros tengamos un gran templo, nunca nos ha interesado que tengamos una cosa de lujo, nunca nos ha interesado tener buses, transporte, nunca nos ha interesado tener tecnología. Señor, tu palabra, esa ha sido mi oración. Yo no le estaba pidiendo al Señor que no nos falte esto que tengamos aquí. No, Señor, tu palabra. Y mire, yo nunca olvido desde que
el Señor bendijo este ministerio cuando una hermana dio la visión de que veía que desde el púlpito salía como una fuente, salía agua, y un agua azul que llenaba todo el piso de la iglesia y que salía por las calles, ¿o no es cierto? Si el Señor mostró eso el día que bendijo este ministerio, esa ha sido mi súplica, Señor. Con eso le estoy diciendo al Señor, Señor, nunca me olvido que tú dijiste que nos ibas a bendecir con tu palabra. Y se lo tengo que expresar para que usted no deje de recibir lo que Dios quiere dar. Sin embargo, no lo puedo forzar. Sin embargo, no puedo hacer más si usted mantiene el temor. Entonces, ¿cómo va a corregir en la mujer el temor? En esto, el rema te mostrará que no todo es así. El rema te mostrará, no tengas temor, sino hazlo. Y hazlo como yo te digo, no como tú quieras. Porque ¿cuántos de ustedes su diezmo lo reparten y lo hacen como a ustedes les dé la gana? ¿Que acaso así dice la palabra? ¿Y cuánta gente le reparte el diezmo a su antojo? Vas a hacerlo así, le dijo Elías. ¿Y por qué no funciona entonces en muchos de nosotros? Yo conozco gente que anda regalando el diezmo, no hablo de esta iglesia. Conozco gente que anda regalando el diezmo, sombrereando con pisto ajeno. Porque es del Señor. Y es para el ministerio, para el pastor donde se congrega. No para el hermano que no tiene trabajo, no para aquel que anda predicando. ¿Y quién cubre a ese? ¿Y si es una sierva suelta? ¿Y si es un profeta falso? ¿Y si es un falso evangelista? ¿Y si es un sinvergüenza? ¿Y si es un comerciante del evangelio? ¿Y si es alguien que no está haciendo la labor de Dios? Es que mire, pobrecito, es que mire, es una iglesia que no prospera. ¿Pero por qué no prospera? Si tenemos a un Dios omnipotente, que se caracteriza por amamantar cuando decimos omnipotente. No, es que pobrecito se está cayendo la iglesia. ¿Por qué se está cayendo? No estamos deshonrando a Dios así. No, pero entonces yo voy a dividir mi diezmo. No lo haga como a usted le dé la gana, no es suyo. Y si no lo quiere dar en esta iglesia, si usted de aquí no lo quiere dar, vaya y congréguese donde lo quiere dar, allá vaya y congréguese y dígale, pastor, yo vengo aquí, quiero congregarme. Y si le dicen que quiere una carta de recomendación, le vamos a dar 4. Porque gente como usted no la queremos aquí. Usted anda buscando allá un vaquero que le haga todo lo que usted quiera que le haga. Así ha sido desde el principio el ministerio, así que no se asombre. El rema te mostrará que no todo es así. El rema te librará de la miseria. No tengas temor y hazlo. El rema la sacó de la miseria. Entonces se dio cuenta que no debía de tener temor cuando hubiera escasez. No hay otra manera de sacar ese temor. ¿Cómo? Tienes que vencerlo. ¿Y cómo lo tienes que vencer? En la escasez. En la escasez. No en otra situación. ¿Por qué? Porque el temor es dar en la escasez. No tengas temor. ¿Por qué? Porque el temor hace que tú guardes. El Señor me bendecía con los 15 colones, con los 25 colones, yo lo guardaba. El temor hace que lo guardes. Increíble. Es que si lo guardas, entonces ya no llegarán los cuervos. Yo no estoy hablando de malgastar ni de derrochar. Porque que usted le dio a su niño, cuando tiene 2 meses, de no comprarle un sorbete, ese no es derroche. Que usted no le va a comprar un par de zapatos cuando ya lo que ya tiene están desgastaditos, ese no es derroche. Hay gente que dice, ay, como quisiera yo ir al mar, por ejemplo. Ay, como quisiera ir al mar, pero
Ay, no, tengo que gastar como $30 porque tengo que ponerle 10 de gasolina, tengo que comprar 10 de pollo campero con frijoles, los limones, el hielo, el agua y el azúcar, como $30. Ay, Señor, cómo quisiera ir al mar. Y de repente aparece ahí un hermano, una hermana. Hermano, Dios le bendiga. Fíjese que el Señor me puso en mi corazón que le entregara este sobrecito. Que Dios bendiga a los hermanos que me dan sobrecitos para los hermanos y a los que me bendicen a mí. Y viene el hermanito y hermana, fíjese, me puse en mi corazón y ay, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, aleluya. Y viene el hermano y cuando llega a su casa abre el sobrecito y $30. ¿Y qué hace? Lo guarda. Entonces dice el Señor: ¿y qué es lo que me pedías? ¿Y qué lo haces? Lo guardas, los cuidas. Yo tengo 3 cosas, miren lo que el Señor me ponía en mi corazón. ¿Usted me cree que cuando leo el Señor me ponía en mi corazón? No le estoy dando garabato. Que Dios me guarde, se me secaría, se me cae, se me pudre la lengua, hermano. No soy tonto. Le puse 3 cosas. Hace que tú guardes, hace que tú cuides, haces que tú dudes. Ah, y si no me dan otros en este tiempo, ¿no? ¿Cómo pago la luz? Dudas. Cuando usted, le repito, el ejemplo, y el Señor le da exactamente lo que es para que usted lo haga. Ve y disfruta. Fíjese que la próxima vez que llegaron los cuervos a bendecirme, no en el mal sentido, sino en los medios que Dios da. Cuando volvieron a llegar los cuervos, nos fuimos allá al puerto de la Libertad. Compramos camperito, le echamos gasolina, hicimos limonada, nos fuimos allá a la par de donde está un cementerio, a mano derecha del muelle, allá al fondo. No digo el nombre del lugar porque ustedes no nos dan nada ahí. Allá por un cementerio. ¿Quiénes conocen ese cementerio que está a mano derecha al final? ¿Verdad que sí? Ahí, ahí nos bajamos, ahí entre las rocas habían unas pozas bien lindas, ahí estaban mis 2 hijos bien chiquitos, bañándose, jugando, y mire, yo me puse a pensar, ¿cuántas veces yo les quité esto? ¿Y cuánto gastaste? 30, 25 colones, ni eso, quizás menos. Y ver a mis hijos ahí jugar en las pocitas, en el agua, comimos, nos regresamos felices. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? ¿Verdad que no se necesita mucho pisto para disfrutar? ¿Verdad que no necesitas ir a un hotel de 5 estrellas para bañarte en el mar? Eso sí, solo en la orilla del mar. ¿Y por qué eso? Porque no puedo nadarle. Ahí aprendí. No se necesita mucho para disfrutar. El que tenga oídos hace que guardes, que cuides, que dudes, y te hace aceptar la muerte. Solo tengo para esta vez y después nos morimos. Versículo 12 que leímos. Te hace aceptar la miseria, te hace aceptar la pobreza, te hace que después de tu último poco de harina, saldo, etcétera, ya no haya nada ni nadie que te provea, que te ayude, que te salve. Es el último poco de harina que tengo, es lo último, los 2 centavitos que tengo en el banco. Una vez lo saque ya no hay más. Dámelos. Fue Dios, dámelos. Si no se los das, de verdad que va a ser lo último que tengas. Te tiene la miseria, te tiene la escasez, el temor de dar. Te tiene la miseria, te tiene la escasez, te tiene la esclavitud. Y aquí sí algo que saqué de la palabra bíblica. No tengas temor. La palabra hebrea es yaré. Esto no salió de mí, esto sí está en el libro.
Mire qué tremendo. No tengas temor. Aquí la palabra temor es yaré, ya no es fobia como en el griego. Yaré es no te asustes prácticamente. Le estoy tratando de darle el significado. No te asustes. Mire qué tremendo esto. Le está diciendo, no te asustes porque te pido. Porque Dios me está pidiendo y es lo único. No te asustes porque te pido. O sea, me está pidiendo a mí lo único que tengo. Como que usted tenga solamente $5 y que alguien venga y le diga, deme los $5 y usted dice, y se queda paralizado con miedo. O sea, solo eso tengo. No te asustes de que te pido. No te asombres porque te pido. ¿Pero por qué no le pides al que tiene? No te asombres porque te pido a ti que no tienes nada. Porque usted dice, ¿por qué no le pide a aquel? Pues? Y usted dice, ¿y por qué no lo lleva a él? Pues, si tiene un carro más grande. Y el Señor a usted le está diciendo, llévalo tú en tu carrito. Pero aquel señor, aquel carro es más grande, más nuevo y todo. Tiene mejores llantas, las mías son melones. Llévalo en el tuyo, tonto. Porque te quiero dar algo mejor. Hermano, piensen por un momento, ¿qué tal si esta mujer no le da al profeta primero? Hubiera quedado bien murida. Se muere. Algo más. Ve como has dicho. Note esto, no tengas temor. Ve como has dicho. ¿Qué le estaba diciendo con esto el profeta? No te quitaré lo que es tuyo. Esto sí, el Señor me lo puso en mi corazón. Señor, ¿qué significa eso? No te quitaré lo que es tuyo. Porque la mujer nunca lo perdió. Porque cuando agarró la porción, porque obedeció, cuando agarró la porción, ella no sabía que ya había otra porción ahí. Y cuando hizo para ella y su hijo, hermano, no se dio cuenta que había otra vez la misma porción. ¿Qué increíble. Pero hay que ser convertido para creer esto. No te quitaré. No, o sea, otro significado que se me ponía en mi corazón. No perderás lo que tienes. Si me das a mí primero, no perderás lo que tienes. Cuesta entender que Él quiere darme más. Cuesta entender que Él quiere que sobre y abunde. Cuesta entenderlo. Porque usted mira el poquito. Cuesta creer. Pero hazme a mí primero. Mire, tengo tiempo, le doy gracias al Señor. Ojalá que sea parado eso. Mire, pero aquí pero, hermano, qué tremendo. Cada palabra yo me quedé admirado. Esto ya no salió de mí. Esto sí, ahí la palabra hebrea. Pero, le voy a decir la palabra completa, pero la estrofa. Pero hazme a mí primero. Increíble lo que hay ahí. Pero hazme a mí primero. Pero, es la palabra hebrea ak. A y K. Ak. Que significa seguramente, excepto, en verdad, pero, en verdad. Tradúzcale a esto de significado. En verdad, hazme a mí primero. En verdad. O sea, no te arrepentirás, no te estoy engañando. Dios no puede engañarte. Dios no puede mentir. Porque qué triste hubiera sido que le hubiera dado al profeta y que ella se muera. Este pero es con el significado de las palabras, pero sin duda.
pero sin duda. No dudes, hazlo. También ese pero puede usarse como sin embargo, hazme a mí primero. No tengas temor, pero, o sea, no tengas temor. Sin embargo, hazme a mí primero. O verdaderamente, hazme a mí primero. Hazme, otra palabra increíble. La palabra hebrea A-S-A tildada. Azá. ¿Qué significa? Mire qué tremendo. Cuando dice hazme, la palabra significa en el hebreo invierte. La palabra en el hebreo significa plantar. Imagínense qué tremendo. La palabra en hebreo, un tercer significado, transformar. Hazme, o sea, invierte. ¿Y para qué se invierte? Para ganar. ¿Para qué se invierte? Para multiplicar. ¿Para qué se invierte? Para transformar. De lo poco a lo mucho. ¿Y cuántos no nos atrevemos a transformar? ¿Por qué? Porque tenemos temor. Por eso, no temas. Y quiero decirle algo, y muchos lo hacemos y no funciona porque lo hacemos dudando. Muchos lo hacemos y no funciona porque lo hacemos con miedo. Esta misma palabra, se me ponía en mi corazón esto: de lo tuyo para mí, para hacer su obra. De lo tuyo para mí. ¿Y qué tal si el Señor le dice, sabes, viuda, que ese poquito lo tienes porque yo te proveí? Y eso no lo pensamos. No, es que mire, este poquito y te demuestro que yo te lo di. Te demuestro que yo te bendije. Te demuestro que yo envié al que te llevó la bendición. Yo le puse en el corazón que te bendijera. Ese que te dio los $30 que querías tú para ir a... Yo le puse mi corazón, llévale el sobre. Qué vergüenza pasaríamos, ¿verdad, hermano? Esto significa lo que el Señor me ponía en mi corazón: de lo último a lo penúltimo. Siempre iba a ser penúltimo, porque siempre había otro ahí. Entonces, de lo penúltimo vas a comer tú. De lo penúltimo va a comer tu hijo. Y cada vez que agarre va a ser lo penúltimo. Y vuelves a agarrar y se convierte en penúltimo. Porque el último ahí está, pero nunca se va a escasear. Entonces, haz de lo último a lo penúltimo. No sé si me doy a entender. Nunca será lo último. No volverás a decir es lo último que tengo. No volverás a decir es lo único que tengo. No volverás a decir es lo único que me queda. Por eso es maravillosa la vida en Cristo. Por eso yo me sorprendo cómo la mayoría de la humanidad desprecia la vida en el Señor. Y lo entiendo porque no lo saben. No saben lo que es ser cristiano. No saben lo que es conocer el misterio de Dios para la iglesia. No saben lo que es fe. No saben de la bondad, del amor. No saben que es propicio. Mire lo que el Señor me ponía en mi corazón basándome en la palabra transformar. Hazme. Si lo haces así, transformarás lo que tienes. Ese poquito de harina, ese poquito de aceite, lo vas a transformar en una fuente inagotable. Ese poquito de harina, ese poquito de aceite lo vas a transformar en una panadería que nunca dejará de hacer pan. De lo poco a lo mucho. De lo finito a lo infinito. Porque hasta que Dios dijera ya estuvo, se iba a acabar. Y aquí viene algo tremendo. Repito, pero hazme a mí
Me voy a obviar el mí. Me voy a quedar con a mí primero. Uno dice, es que es normal, ¿verdad? Que diga, no, tienes que hacerme a mí primero. No, espéreme. ¿Qué significa primero? En la palabra en hebrea, ¿qué significa primero? En el sentir del profeta, ¿qué significa primero? Especialmente en el sentir de Dios, ¿qué significa a mí primero? Fíjese que la palabra que se ocupa en primero en el hebreo es rishon, pero con S y H, así como habla la Tenchis. Rishon. Es que ella remeda nuestro hablar, nosotros hablamos así. Rishon. R-I-S-H-O tildada N. Rishon. Que tiene 3 significados. El primero es así. Primero en lugar. Segundo, primero en tiempo. Y tercero, primero en rango. ¿Va comprendiendo? El tercero es el tremendo. Primero en rango. También primero en el tiempo. Increíble. Primero en rango. Esto significa mayor. Cuando dice primero, mayor en lugar. Santuario. Traer todos los diezmos al alfolí. Y hay alimento en mi casa. Lugar. Primero en lugar. Primero en el mayor en lugar, mayor en tiempo. ¿Cuándo? ¿Y cuál es la respuesta? En escasez. Fíjese que de esta palabra, de la raíz de esta palabra, viene la palabra hebrea rosh, R-O-S-H, y tildada la O, rosh, que si se usa para cabeza. Si primero es la cabeza, si la cabeza es santa, dice Pablo en Romanos 11, si la cabeza es santa, si las primicias, primero, es santa, lo es el resto de la masa. Si le das a la cabeza, mayor en rango, primero en rango, si le das a la cabeza, el cuerpo lo tendrá. Si me das a mí, siempre tendrás tú. Eso está diciendo. Hermano, qué importante es realmente darle a Dios. Es que algunos no nos ha amanecido. Y algunos lo hemos hecho solo porque nos ha amanecido, pero en el sentido de obediencia. Como la hermanita que se tapa la cabeza y no entiende por qué hay que tapar, pero ya se la tapa. Y Dios la bendice porque ya se la tapa, porque está obedeciendo aunque no entienda. ¿Cuánto le damos al Señor? No porque lo entendamos, sino porque oímos que primero el Señor. Bueno, no sé, pero el primero es para ti, Señor. ¿Y qué hay? Bendición. Se cumple todo esto que hemos estudiado. Y también de esa misma palabra, la raíz, de esa raíz sale otra palabra, reshit, igual, pero con T al final, reshit, que significa comienzo. Qué tremendo, mire. ¿Cuál es el comienzo? ¿Cuál es el comienzo de usted? Primero Dios. Usted agarra su sueldo. El comienzo, ¿qué es el comienzo? Primero lo de Dios. La cabeza, mayor en rango, mayor en tiempo. Y al Señor lo dejamos de último. Y al Señor le decimos, Señor, pero tal vez el otro mes me alcanza, te voy a dar. Yo quiero decirle, ¿quién pierde? Mire, entiéndamelo en este buen sentido. La iglesia no necesita de su diezmo.
¿Sabe de qué necesita esta iglesia? De Dios. Yo no necesito de su diezmo. Usted no me lo puede dar si no quiere. Yo no lo necesito. Yo necesito a Dios. Él es primero en rango. Sí, cuando yo comencé a servirle al Señor, renuncié a todo, hermanos. Usted no existía. Yo nunca a usted lo conocí. Y quiero decirle algo. Hasta este día, el Señor me ha provisto. Con usted y sin usted. Es una verdad. Disculpe que se la diga tan como que el hermano es mero orgulloso, prepotente o no sé qué palabra. No, le estoy diciendo una verdad. Porque si Dios es primero en usted, aunque yo no haga mi labor, Dios lo va a bendecir a usted. Ay, ojalá me haga entender, porque si no, quién sabe cómo me va a ir. Entonces, el significado básico de Rishon, la palabra Rishon, es primero en serie. Mire qué tremendo esto, primero en serie. Denota principal o más destacado en una serie. Primero en serie. ¿Cuántas veces nos han enseñado desde este púlpito, ya sea por su servidor o por cualquier otro de los siervos? Y como aquí no tenemos problemas de exclusión ni de inclusión, los siervos que predican aquí, ¿cuántas veces no nos han enseñado desde este púlpito cuáles deben de ser nuestras prioridades? O nos han preguntado cuáles son sus prioridades, ¿dónde está Dios? Y así como son sus prioridades, así es su vida. Así como es su prioridad, así también son sus finanzas. Y qué maravilloso cuando se cumple en nosotros esto, que Él es el primero y el último. Eso todavía está más difícil. Que en nuestras prioridades Él sea el primero y el último. Ahora, viene algo más. Ay, Señor, mire, si me paso unos minutitos, estamos de vacación, aquí hacemos una tendalada, hermano, y dormimos. Ay, déjeme de ello, el poco de harina y el poco de aceite, de ello, esa palabra es bien tremenda, de ello, o desde allí, o en ello, de ello, la bendición, mira qué tremendo, la bendición está en eso. No fue en sí de su vida, no, de ello, de harina y aceite. Por eso, haz de ello. No vayas a pedirle a la vecina. No vayas a hacer un préstamo. De ello, de eso que tú dices que lo último que tienes, o lo único que tienes, de ello, dice el Señor. ¿Qué significa? De eso muy poco para ti. Para el Señor no era poco, para el Señor veía la gran cantidad que tenía, porque sabía que lo iba a hacer, porque sabía que se iba a someter al profeta, porque sabía que ella le iba a dar primero a Dios. Oiga esto, qué vergonzoso. Y dijo el Señor, que acaso no habían viudas en los tiempos de Elías en Israel. ¡Qué tremendo! Yo he recibido diezmos de gente inconversa en mis manos, de gente inconversa y que no hay creyentes en Judá. Así dijo el Señor. Y que no habían viudas en Israel. Así como, y que no habían leprosos en Israel en los tiempos de Eliseo. No sé si usted comprende, ya se enseñó eso, hermano. De eso muy poco, de eso muy insignificante. ¿Se acuerda cuando Gedeón le dijo, es que yo casi fuerzas no tengo? Ya también le enseñaron, con esas tus pocas fuerzas vencerás. Moisés tenía temor y le dijo al Señor, ¿qué tienes en tu vara? De ir a sacar al pueblo. ¿Qué tienes en tu vara? Es que no me van a creer. ¿Qué tienes en tu vara? En tu mano, una vara. Tírala. Y después más adelante, toca las aguas y el mar se abrirá, le dijo. Con la vara, abrir el mar. Mire, la relación, la proporción, vara, mar.
¿Cómo se ve la mar al compararla con el mar? Entonces, ¿ve lo que el Señor ve en ese poquito de harina que usted tiene? De ello, una pequeña torta, aceite y harina juntas. Pequeña es la palabra hebrea catán, pequeño, menor, insignificante. Y viene y dice, después harás para ti y para tu hijo. Y le voy a repetir algo que le expliqué hace un momento, lo que el Señor me permitía comprender. Si hay para la cabeza, hay para el cuerpo. Si hay para él primero, hay para el postrero, o hay para ti. Si hay para Dios, siempre habrá para ti. Si hay para ahora, habrá también para después. ¿Y qué pasó? Ella confió en la palabra de Jehová, confió en la palabra del profeta y dio todo lo que tenía o todo lo que le quedaba para después morir, comer y morir, pero ella lo dio. Entonces la fe quitará el temor interno. La fe es el paso entre la promesa y la seguridad. Mire lo que dice el versículo número 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Oiga, se cumplió. ¿Pero por qué se cumplió? Porque ella quitó el temor y dio. Y yo quiero decirle algo, por el tiempo no se lo explico porque ya me pasé, pero óigame, ¿en qué momento le dijo y su casa? ¿Se da cuenta que el Señor siempre nos recompensa más hasta de lo que nos ha prometido? Él no le dijo y su casa. Vas a comer tú y tu hijo después. Y ahí leemos, y comió él y ella, o sea, él, su hijo, comió él y ella y su casa muchos días. Amén. Que el Señor le quite o nos quite a aquellos que tenemos temor de dar en la escasez. Bendito Dios y Padre. Señor, nunca hay palabras para agradecerte, Señor, que tú realmente estás restaurando nuestras vidas y quitando de nosotros todo aquello que no nos permite tener una vida abundante. Señor, ¿cuántos vivimos todavía de la miseria? Porque no creemos, porque no pensamos que los cuervos seguirán llegando, que los cuervos nos seguirán visitando, que los cuervos seguirán siempre llegando con pan, con carne. Señor, el miedo, el temor nos anula para que nosotros podamos despojarnos de lo poco, de lo pequeño, de lo insignificante. Si le damos primero al Señor, hermano, siempre habrá para nosotros. Pero tenemos que vencer el temor. Quizás usted está tratando de darle al Señor lo que le corresponde, pero lo está haciendo con temor, lo está haciendo con duda. Despójese de todo. Sencillamente haga como esta mujer hizo lo que el profeta le decía de parte de Dios. Ya no guarde, hermano, especialmente usted, hermana, ya no cuide, ya no guarde. Si Dios le provee, es porque Él sabe su necesidad y Él le dará exactamente lo que usted necesita cada día. El temor hace que usted acepte la miseria. El temor le hace creer que después de esto último
después de este último poco de harina, este último poco de aceite, este último poco que tengo en el saldo de la cuenta, ya no hay nada, ya no quedará nada. Ya no hay nadie quien me provea o quien me ayude o quien me salve como esta mujer. ¿Cuántas veces encontramos en la Biblia? Comerán y sobrará. Y comieron y sobró. ¿Cuántas veces, hermano? El temor lo tiene en miseria uno, hermano. El temor lo tiene en escasez. Dile a Dios y deje que el Señor esta noche le quite ese miedo, le quite ese temor. Y yo confío en la palabra de que usted sacará y siempre habrá harina y siempre habrá aceite, y comerá su hijo y comerá usted y su casa muchos días. Gracias, gracias, Señor.